Que están cansados, aburridos del fin de semana y el cuerpo lo sabe, ¿cierto? Vamos a hacer los puntos claves sobre el tema. Generalmente casi no pone preguntas de esto. A veces yo les mando unas cuantas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es abdomen agudo quirúrgico o patología quirúrgica de forma general, ¿cierto? En una persona especial como es la gestante, porque prácticamente no es uno, sino son dos personitas las que están ahí. Además de que durante la gestación ustedes se acordarán de su morfofisiología 1, ¿cierto? Ocurren muchos cambios fisiológicos que nos pueden condicionar, en primer lugar, a errores en el diagnóstico y en segundo lugar a que la patología quirúrgica sea más grave que en un paciente. De forma general, bueno, ya esto ya lo saben, que en la gestante, obviamente a medida que aumenta la edad gestacional, va a haber cambios en el cardiovascular, en el respiratorio, en el renal, ¿cierto? Hay un incremento del volumen plasmático, retención vascular, aumento. Entonces, ¿esto qué implica? Que si yo tengo de repente un trauma, la paciente puede tener signos tardíos de shock. No, está bien. Está con buena presión, está 90% de presión, sí, está chocada. No es un paciente normal, ¿cierto? Y recuerden que también a medida que estamos en el tercer trimestre, si yo coloco una gestante en el cúbito dorsal y tiene un muchachazo, ¿cierto? Entonces este puede generar compresión de la vena cava y causar lo que se llama un síndrome de hipotensión ortostática. Entonces, ¿cómo la ponemos a la gestante? Cuando llega la emergencia, ahí ya saben. ¿Cómo te gusta? De costadito, dice. Cucharita. Entonces, ¿te acuerdas de lo que hace? ¿El cúbito lateral qué? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿cierto? La aorta la puede comprimir, pero no va a evitar de que, ¿cierto?, el flujo se altere, pero la cava, que es una estructura muy blandita, sí se puede comprimir. El cúbito lateral izquierdo. Algunos dicen incluso colocarla en 30 grados, y si la paciente no puede mantenerse en el cúbito lateral, colocarle un rodeo. Igual que en la parte ventilatoria, ya sabemos, pues, si la panzota crece, prácticamente se produce una insuficiencia ventilatoria restrictiva funcional, ¿cierto? Entonces no ventila bien, ¿cierto? No puede utilizar ese pulmón como un sistema buffer adecuado, entonces este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica, lo cual puede complicar mucho más las cosas, ¿cierto? Las tripas están apretadas por el contenido del útero, y eso puede condicionar también a que la presión intraabdominal sea mayor. Por lo tanto, la posibilidad de que los esfínteres no funcionen adecuadamente, dentro de ellos el gastroesofágico, conlleva, ¿cierto?, a que haya propensión a broncoaspiración. ¿Por qué? Porque si yo tengo un incremento de la presión intraabdominal, el contenido debe salir por algún lado, o por arriba o por abajo. Si tengo el estómago lleno y tengo un trauma, la compresión puede ir hacia arriba, regurgitación, vómitos y broncoaspiración, ¿cierto? Y además de que a medida que avanza en la gestación, el útero grávido va a desplazar a los órganos, especialmente los que están en la posición pélvica. Por lo tanto, si yo le voy a buscar un punto de McBurney a una gestante en el tercer trimestre, ya no va a estar pues en la fosa ilíaca derecha, lo tendrá en la axila, ¿cierto? Va a ir cambiando, ya vamos a ver por qué. El génito urinario ya lo sabemos, pues, ¿no? Igual la compresión puede causar ligera hidronephrosis, éstasis, posibilidad de infecciones de vías urinarias, etcétera. Y es normal que yo a una gestante, si no tenga nada, ya tenga una leucocitosis. Entonces yo digo, ¿tiene leucocitosis? ¿Es normal o es porque tiene una infección? ¿Cierto? Y tiene un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esta gestante? Bueno, pues, cuando el útero sale de su sitio porque está creciendo el fetito, queda vulnerable. Y recuerden que lo único que va a estar delante del útero, a partir de generalmente de la mitad del segundo trimestre en adelante, es solamente la pared abdominal.
De repente muchos de ustedes han visto una cesárea, ¿cierto? ¿En la cesárea qué hacen? Cortan y ahí está el útero. No hay tripas, no hay nada que lo defienda. Entonces, si yo tengo un trauma menor, ejemplo, se cayó la paciente de panza, hizo una cáscara con ese trauma menor, puede hay riesgo de muerte fetal hasta de un 27%. Y si yo tengo un trauma mayor, un accidente de tránsito, se tiró del 7º piso, qué sé yo, entonces el riesgo prácticamente se duplica, ¿correcto? Entonces, esto de acá va a condicionar a que haya riesgo de sangrado y posibilidad de shock. ¿Dónde va a haber mayor posibilidad de muerte fetal? Tercer trimestre. También. Déjalo abierto, pero no sé, como quieras. Ahora, ¿y cuál es el mecanismo por los cuales generalmente se mueren los fetitos? Por DPP o abrupto placental, ¿cierto? Desprendimiento de placenta o placental. Entonces, este también puede ocurrir hasta dentro de las 48 horas post-trauma, por lo cual tú tienes que tenerlo en cuenta. Pregunta del examen. Paciente llega a la emergencia, refiere que ha sufrido caída de su propio nivel, ¿cierto? Evaluación obstétrica normal, contusión a nivel de la región temporoparietal. ¿Qué hace usted? La manda así a su casa, la deja en observación. ¿Qué hace? Recuerden que ha pasado que no tiene nada, señor, va a su casa. Llegan los 2 días, no siento que mi hijito se mueve, Doppler, óbito fetal, grande PP, etc. Entonces, debemos tener en cuenta que el desprendimiento de la placenta puede darse hasta las 48 horas. ¿Y por qué? Porque basta que se expresa por ahí un cotidiano, empieza a sangrar, se empieza a formar un hematoma retroplacentario y este aumenta y ese hematoma lo va a desprender. Si se desprende la placenta, no hay como vivir el feto. Así de fácil. Entonces, esas cosas tienen que tenerlas en cuenta ustedes. Ya cada vez que llegue una gestante, así sea con un trauma menor. No, se cayó en la ducha, no pasa nada. No pasa nada. Hasta un 27% de los fetitos se pueden morir. Mucho más si estamos en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque ya el útero salió de la cavidad pélvica, ya no hay nada que lo proteja. Si yo tengo antecedente de una paciente, señora, ¿usted cuántas cesáreas tiene? 4, doctor. Ese útero, ¿cómo está? Ya tiene yaya, ¿cierto? Entonces, ¿tiene riesgo también de qué cosa? ¿Ve? De ruptura uterina, ¿cierto? Y el problema de la ruptura uterina es que causa una hemorragia que puede, obviamente, llevar al choque hipovolémico y a la muerte en poco tiempo a la paciente. ¿Y por qué se caen las gestantes? Pues porque el estrés de la panzota, el centro de gravedad cambia de posición, ¿cierto? Y se cae. Pues. Ya hemos dicho que hay un desplazamiento de los órganos, especialmente de la parte pélvica, ¿cierto? Y más o menos para tener en cuenta que a partir del quinto mes ya la gente llega a estar por encima de la cresta. Entonces, causas de abdomen agudo durante el embarazo. Usted ya sabe lo que es un abdomen agudo, ¿cierto? Un abdomen agudo puede ser quirúrgico, puede ser médico. Cuando yo tengo una gestante, lo primero que tengo que pensar es que el problema es patología obstétrica. Si me llega una gestante de emergencia, tópico de cirugía, lo primero que yo debo pedir es una evaluación gineco-obstétrica, porque las primeras causas del abdomen agudo es por patología obstétrica. Tengo de repente un embarazo ectópico, que hay que pensarlo. Mujer en edad fértil con abdomen agudo, pensar en embarazo ectópico. Una colega, una médico se murió por un embarazo ectópico. Eso de que te digan yo no, jamás, no, ¿tener relaciones? No conozco hombre, mentira. Todas mienten. O alguna mujer llega, no, sí, yo me tiraba 20 patas. ¿Alguna llega así?
¿Así lo haya hecho? No, dice, no, yo soy virgen. Soy chica de mi casa. Entonces siempre hay que pensar en la posibilidad de un embarazo ectópico. Otra cosa, torsiones tubáricas, quistes de ovario. Les apuesto que de acá más de la mitad debe tener un ovario poliquístico. Les apuesto por el estrés, por la mala alimentación, X causas. Puede desarrollarse un quiste a pedículo torcido. Puede ser. Entonces siempre primero patología obstétrica. Patología no obstétrica son mucho menos comunes en la gestante. Pero, ¿cuál es el problema? Que tienen alta mortalidad materno-perinatal. Entonces, siempre hay que tenerlas en cuenta, siempre. Y de la patología no obstétrica que me genera un abdomen agudo quirúrgico, la primerita que está arriba es la apendicitis. Doctor, ¿y por qué la apendicitis? ¿Por qué? Porque la apendicitis es mucho más frecuente de forma general ¿en qué década de la vida? Por encima de entre la segunda y la tercera década de la vida. Ya, pues, ¿y es donde se producen los embarazos o no? ¿O has visto una viejita gestando? ¿O un bebito gestando? No, justo coincide de que es el periodo de edad fértil de las mujeres. Entonces, ay, mira, pues sí puede ser una apendicitis, ¿correcto? De ahí sigue ya la patología biliar, obstrucción intestinal, y hay otras pues mucho menos comunes, las rarezas. Pero primero, la primera a la cabeza, apendicitis, casi es el 75%, ¿cierto?, de los abdómenes agudos quirúrgicos. Y no varía justamente esta frecuencia durante el embarazo. ¿Y por qué? Porque ya hemos dicho que está justo, ¿cierto?, entre las épocas más frecuentes. ¿Hasta cuánto puedes dar? Hasta uno en 704 o 2175 nacimientos. Gracias a Dios, los primeros, o lo más frecuente, es que ocurran en los 2 primeros trimestres del embarazo, donde es mucho más fácil el manejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre yo ya encuentro un útero gigantesco, la cirugía es mucho más complicada y el riesgo de parto prematuro, ¿cierto?, es mucho más alto. Recuerden que toda cirugía se considera un trauma. ¿Qué es un trauma controlado? Sí. Doctor, pero la laparoscopía igual es un trauma. Mínimamente invasivo, pero es un trauma. Si no, a ver, yo cogiera un trócar a uno de ustedes, lo paro acá y le meto 4 trócares. ¿Cómo lo van a ver? Es posible tirar 4 pulgadas al abdomen, ¿o no? Es un trauma. Sí que no lo siente porque está anestesiado, ¿no? Pero igual es un trauma. Obviamente que si lo descuartizamos al paciente es mejor. La clínica es casi la misma, ¿cierto? Va a haber los mismos sintomatología, los mismos síntomas, excepto que hay que pensar, pues, que acá la localización del dolor va a variar. En el primer trimestre, cuando ni saben que están embarazadas, está en su sitio. El útero está chiquito, está dentro, todavía estamos. El sicidio trofoblasto se está metiendo por ahí, no hay problema. Punto de Van de donde debe estar. Ya en el segundo trimestre ya no está ahí, ya está tirado hacia el flanco, más alto. Y en el tercer trimestre puede estar en la axila. Atípico, porque generalmente el desplazamiento del colon es hacia atrás y hacia arriba. Hemos tenido pacientes que llegan gestantes con dolor torácico. La paciente llega, doctor, tengo dolor en la espalda, atrás. ¿Qué fue? Una apendicitis. Por el desplazamiento de las vísceras. Entonces, es importante tener en cuenta de que yo no voy a encontrar, no tiene punto de valvulento, no lo veo, es así. Hay que tener en cuenta en qué edad estacional estamos. Más o menos como para que tengan una idea, pues, ¿no? Mientras está acá la cosita en su sitio, dentro de la cavidad pélvica, esto se mantiene. A medida que va creciendo, se va yendo ya para arriba, miren, acá no tengo acá. Ya cuando ya tenemos un muchacho que va a ir a la universidad, ya estamos por atrás.
¿Qué complicaciones puede tener un paciente con apendicitis en la gestante? Pues desde un aborto hasta un parto pretérmino. Y eso dependerá, pues obviamente, de acuerdo a la edad gestacional, ¿cierto? O al trimestre donde se produce. Ahora, ¿hacia qué está asociado? Bueno, lo más riesgoso, la mortalidad materna. Pues depende de cuál es su estadio del embarazo, ¿cierto? Qué tan grave puede ser la infección, ¿cierto? Y qué tanto nos demoremos en el diagnóstico y en el tratamiento. Obviamente, primero es el diagnóstico. Doctor, ¿y qué tan grave puede ser la apendicitis? La apendicitis puede ser mortal. Recién hemos tenido un paciente que nos ha hecho una gangrena de Fournier horrenda por apendicitis. Hemos visto lo que han rocado ahí en el pie de la puerta, prácticamente se ha podrido por una apendicitis. ¿Te imaginas que eso le pasa a una gestante? Se muere. Entonces, para que se lo graben en su cabecita, les he puesto esto. La mortalidad de la apendicitis durante la gestación es la mortalidad de la demora. Doctor, ¿y si lo opero y no tiene nada? Puede pasar. Siempre hay un porcentaje de apendicectomías en blanco. Ahora, en el Perú, el porcentaje de apendicectomías en blanco es mucho menor que en Estados Unidos. ¿Y eso está bien o está mal? O somos acá lo máximo que lo diagnosticamos, ¿ve? Estamos mal, porque nos demoramos. Obviamente cuando llego con peritonitis, ya pues no necesita saber. Pero en Estados Unidos, donde el pasatiempo favorito de los gringos es demandar, ¿cierto? ¿Se imaginan que no hagas un diagnóstico temprano y un paciente llegue y se complique o tengas un óbito fetal por una apendicitis? Ese médico está colgado ya. Bueno. Entonces ellos prefieren tener apendicectomías en blanco, ¿cierto? A tener de repente un óbito fetal o una mujer en sepsis o el riesgo, ¿cierto?, de una complicación mayor. Entonces, pues es importante ya. Siguiendo o saliendo de la apendicitis, sigue la patología biliar. ¿Y por qué? Porque durante la gestación, las alteraciones hormonales van a hacer, ¿cierto?, que la bilis sea mucho más litogénica. Por eso es que ¿quién es la mujer o quién es el paciente clásico con colelitiasis? Mujer gordita, generalmente por encima de 30, 35 años, ¿cierto?, que ha tenido por ahí 2, 3 gestaciones, son los que tienen sus colelitiasis. Y durante el embarazo, ¿cierto?, tenemos colecistitis aguda, coledocolitiasis, más grave, pancreatitis de origen biliar, ¿cierto?, como segunda causa de abdomen agudo quirúrgico. Doctor, ¿y por qué más pancreatitis? Pues porque ahí recién se están formando los cálculos malditos, son más chiquitos, ¿cierto?, y mayor riesgo de migración y que desencadene pancreatitis. La progesterona, ¿cierto?, que hace durante la gestación, relaja el músculo liso, ¿sí?, inhibe la colecistocinina, genera que la bilis se encuentre más tiempo dentro de la vesícula. Esto va a condicionar a que haya mayor absorción, que la bilis esté más espesa, y asociado a la presencia de estrógenos tenemos mayor efecto litogénico, ¿cierto? Y pues sucede lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? La enucleación, el crecimiento, etc. Y además de eso, ya hemos dicho que cuando el útero crece, comprime las tripas, aumenta la presión intraabdominal y todas las glándulas anexas disminuyen su flujo, su secreción. No porque no produzcan, sino porque hay mayor dificultad para que esta pase a la vía digestiva. Así que chicas, piénsenlo antes de quedar embarazadas. Lamentablemente es así, la mujer sufre más. Castigo divino, ¿eh? ¿Sí o no? ¿A quién le dijo Dios que iba a sufrir? ¿Al hombre o a la mujer? La mujer. ¡Tú! Con dolor. Caballero, así que aguantar. Ya tú trabajarás. Está desde la tele. Muy bien, entonces, doctor, ¿cuál es el cuadro clínico? Igualito,
la misma parámetro, ¿cierto? Más o menos un 4.5% cursan con colitiasis asintomática, que son las que lo vamos a diagnosticar después de que ya sale el muchacho, ¿cierto? Pero de este 4.5% de gestantes, un 0.5% tiene síntomas. O sea, dolor, cólico, náusea, vómito, etc. Ahora, de este porcentaje, sí un 40% va a requerir cirugía. ¿Y la cirugía qué es? Colecistectomía, ¿correcto? Ahora, más o menos están reconocidos entre 3 y 8 colecistectomías por cada 10.000 embarazos. No es muy frecuente. Ahora, en colecistectomías no complicadas, o sea, en una colecistectomía tranquila, que no hay pus, no hay edema, el paciente está tranquilo, pero la mujer está gestante, riesgo de aborto espontáneo hasta en un 5%. Entonces, si llega una gestante a mi consultorio y me dice, doctor, me dicho que tengo cálculos en la vesícula, que quiero operar, ¿usted me asegura al 100% que no le va a pasar nada a mi bebito? No, es imposible. Hasta un 5% pueden abortar. Si usted quiere, lo tomo, lo dejo. No, doctor, a mí me han dicho que no pasa nada. Hasta un 5% puede tener un aborto espontáneo. ¿Correcto? Y si además de eso tiene pancreatitis, esto puede subir hasta un 60%. Recuerden que la pancreatitis es una cosa mucho más severa. Por eso es que, de forma general, cuando tenemos una gestante con patología biliar, tratamos de manejarlo médicamente, ¿cierto? Hasta que salga el muchacho o hasta que el muchacho esté en condiciones pues, de sobrevivir fuera del útero, ¿cierto? Si yo tengo una gestante de 22 semanas y se produce un aborto, ese fetito no tiene ninguna posibilidad de vivir. Pero si yo tengo una gestante que logré llevarlo a las 33, 34 semanas, de todas formas ese niño sí tiene un chance, ¿cierto? Obviamente en una unidad de cuidado intensivo, neonatal, en una UCI neonatal, etc., ¿no? Porque si van a hacer una posta, pues tampoco se va a morir igualito. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuáles son las condiciones en las cuales está laborando. Ya, ¿y ahora cómo operamos? Pues lo ideal, ya saben que es la cirugía mínimamente invasiva, ¿cierto? De forma general, ahora el estándar es la laparoscopía. La novedad es robótica, por si acaso. El estándar ya en el mundo es la laparoscopía. La novedad es la robótica. ¿Cierto? Que todavía por acá hay un montón de sitios que operamos como Billroth, sí, pero ya no es así. ¿Cuál es el problema? Costos, insumos, ¿cierto? Eso es lo lamentable, ¿no? Y lamentablemente el Ministerio de Salud, pues ya ustedes habrán visto la gran diferencia que existe en lo que es E-Salud y MINSA. Nosotros nos quejamos que nos faltan cosas. No tenemos nada, decimos no tenemos nada. Ya en MINSA pues ya opera con piedras afiladas, ¿no? Por la época de las cavernas, claro, los neurocirujanos con trepanación. Bueno, igualito, lo ideal es abordaje laparoscópico, ¿correcto? Ahora, en apendicitis se tiene que operar sí o sí. No le voy a decir, no, ¿sabe qué? Hay que darle tratamiento médico. Apendicitis se opera. Hay algunos reportes del uso o del manejo de la apendicitis aguda con antibióticos, ¿sí? Pero igual, hasta ahorita, bueno, es mi punto de vista. No, en primer lugar, son trabajos sesgados, porque simplemente y llega alguien porque tiene dolor abdominal y bueno, ya cumple un criterio de apendicitis y dice, no, tiene apendicitis y le das antibiótico. Y de repente muchos de esos nunca tuvieron apendicitis, solamente fue otra vez ¿cierto? O fue una ileitis o alguna cosa. Porque hemos tenido pacientes que llegan con todo el tramo y no hay nada. Entonces, sí, el antibiótico fue efectivo. Lo que yo tendría que hacer es, ya le hago una laparoscopía, lo veo, sí, tiene apendicitis, lo saco, no le quito el apéndice y le doy antibiótico. A ver, ¿quién haría eso? Nadie, pero eso sería un trabajo para decir, sí, es verdad, yo quiero determinar la eficacia del uso de antibióticos en el tratamiento de la apendicitis. Pero bueno, esto se opera sí o sí. Esto, ¿cuándo se opera? Primero,
cuando no mejora con el tratamiento médico. Le doy un tiempo armónico, le doy un analgésico, no mejora. Su estado general del paciente empieza a deteriorarse, ¿cierto? Y de repente si que el paciente ya tuvo una pancreatitis, ¿cierto? Tiene una ictericia obstructiva, o la paciente, pues, doctor, es la quinta vez que vengo por la emergencia con cólicos en un mes. No es vida así. Caballero, pues, riesgo, beneficio. Señora, le vamos a operar, pero recuerde que el riesgo de que usted tenga un aborto o tenga un parto a término es tan alto, no importa nada. Procede. Siempre, por eso. Los problemas ocurren cuando nosotros no informamos bien al paciente. No, señora, al principio lo sacamos con los ojos vendados y la espalda. Y al niño no le va a pasar absolutamente nada, se muere el niño de inicio. Otra causa de manejo quirúrgico de una gestante es el trauma, ¿cierto? En Estados Unidos, países desarrollados, Europa, primera causa de muerte y mortalidad. Ahí generalmente no se mueren por apendicitis, por problemas de infección, es por trauma, ¿cierto? Y acá el manejo es tan igual como ustedes ya han tenido clase de trauma, ¿cierto? ¿Qué clase de la clase? ¿Ah? ¿Quién hace la clase de trauma? El doctor Caballero. El doctor Inés Cumbao. Muy bien. Entonces, igualito. A, B, C, D, manejo de reanimación, todo lo que ustedes quieran. Y las causas, pues, del trauma, la gestante, trauma abdominal, estamos hablando, ¿cierto? Abdominal. Puede ser penetrante y no penetrante. Hay todo un conjunto de guías de manejo de trauma de gestantes. No es que a mí se me ocurrió, que yo creo que voy a hacer eso, nada. Todo está escrito, ¿cierto? Y si nosotros seguimos a pie de la letra las guías, obviamente le vamos a dar mayor posibilidad de sobrevivir a nuestro paciente y menos posibilidad de que nos denuncien después, ¿no? Cuando es penetrante, ¿cierto? ¿Riesgo para quién? Para el útero y el feto, además de la mamá, ¿cierto? Es importante a veces tener un buen obstetra al lado que nos pueda ayudar a hacer de repente si estamos pensando en que estamos, ¿cierto?, en tercer trimestre o inicios, determinar una buena madurez pulmonar fetal o la posibilidad de infecciones o bacterias con una amniocentesis, ¿cierto? El no penetrante. El no penetrante, generalmente, la primera causa, accidente de tránsito. Y aunque les parezca mentira, ni siquiera es por contusión, sino por mal uso del cinturón de seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se debe usar? ¿Cómo no se debe usar? Si esta paciente se choca, la inercia elostática va a tirar el cinturón y va a comprimir directamente el abdomen. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir una hemorragia, ¿cierto?, intrauterina o un hematoma retroplacentario o un abrupto placentario que se conoce así, y eso puede condicionar a un parto pretérmino o a un aborto. ¿Correcto? Ya les he dicho, en el tercer trimestre el útero está cagatito, expuesto, simplemente la pared abdominal, y que encima la pared abdominal está completamente adelgazada, ¿cierto? No está como la de nosotros ahorita, está como que aguanta nada y es una telaraña. ¿Por qué? Porque se ha sobreestirado, ¿cierto? Y no hay nada que proteja ahí a los niños. Ya hemos dicho que obviamente en el trauma menor el porcentaje es menor con respecto a los traumas mayores. Ahora, estos pacientes pueden tener un CID. ¿Por qué? Claro que es un CID, ¿cierto? Si yo tengo un gran hematoma, un sangrado, se tienen que formar factores se tiene que formar un coágulo, ¿cierto? Y eso va a consumir los factores de coagulación, y eso va a desencadenar el sangrado. Y entonces, ¿el manejo de qué depende? Depende de la edad fetal, qué tanto se ha separado esa placenta, si aumenta o no aumenta. Nosotros podemos valorar mediante un ultrasonido cuánto estimar más o menos la pérdida sanguínea,
puedo tener un monitoreo fetal y si hay un compromiso grave, ni modo, cesárea. Ahora, prioritariamente, siempre bueno, nosotros preferimos la vida materna antes que la vida fetal, pero hay condiciones también, donde de repente un feto, lo que me increpa, todos los fetos son valiosos, pero hay algún feto valioso, ¿cierto? De 20 años no pudo tener hijos, justo está embarazada. Y la familia decide, no, primero el tuyo. La mamá no. Bueno, hay algunos casos donde se practica esto que no es muy frecuente, ¿cierto? Que es la cesárea perimórdica. La mamá está en paro y yo tengo un feto que puede tener posibilidad de vivir. Si existen estas condiciones, la realizo. Si yo tengo un embarazo del primer, segundo trimestre, ¿cierto? Donde no es posible que ese feto así lo saque, va a vivir, por las puras lo voy a descuartizar en la mujer. Obviamente, una cesárea perimórdica va a ser una mediana, con incisión corporal intraútero, para sacarlo al muchacho en menos de 2 minutos. Entonces, ¿cuándo está indicado? Tengo una paciente con un paro cardíaco, con viabilidad fetal, estoy intentando resucitarlo y está de manera fallida, ¿cierto? Entonces, la idea es extraer el feto antes de los 5 minutos, si no, ya no vale, ya se quiero, ¿cierto? Y la cirugía debe comenzar a los 4 minutos. Tengo 1 minuto para sacarlo. ¿De qué depende? De la edad gestacional. ¿Que puede mejorar la hemodinamia materna? Sí, porque descomprimo el abdomen, mejora el flujo, mejora el retorno venoso y de repente la paciente que está en paro puede responder a la resucitación, ¿cierto? Pero no se justifica, ¿cierto? Debajo de las 23 semanas. Pregunta de examen: ¿se podrá realizar una cesárea perimórdica en paciente que entre en shock, qué sé yo, a las 22 semanas? No, se ninguna falta. Entonces, ¿cómo se ve que hay viabilidad fetal? Porque tiene latido. Claro, a usted también no hay alquimento, ¿no? Señora de Leópold. Esto no es algo que, ay, es novedoso. No, esto es algo más viejo que la verdura, ¿cierto? Esto está descrito en los tratados desde 1600, ¿cierto? Las cesáreas perimórdicas. Bueno, pasamos ahora a los viejitos. Cirugía en el anciano. ¿Dónde van a haber mayor cantidad de viejitos? En salud. Y todos los viejitos tienen 1000 enfermedades, ¿cierto? Los que han hecho consultorio conmigo recién han visto que ¿qué más operamos? Viejitos. Y viejitos que vienen bien chancaditos, ¿cierto? Que así, bueno, dice, me acaban de cambiar una válvula aórtica, tengo hipertensión, diabetes, gota, ¿sí? No, otros sí vienen, sí, bueno, yo me dializo 5 años, tengo un